Saludos a todos, espero que estén bien, fortalecidos por el Señor. Quiero en este video hablar específicamente de la oración de la amidad, la cual había introducido en un video anterior, el que pueden encontrar el enlace aquí en este video. Pero en lugar de hablar en términos introductorios, quiero entrar de lleno en lo que son las 19 frases de oración contenidas dentro de la amidad. De hecho, cuando se comienza esta recitación, lo primero que se dice antes de entrar en las 19 oraciones en sí, es el Salmo 51, verso 15, que dice: Mi Señor, abre mis labios para que mi boca proclame tu alabanza. Qué poderosa esa frase. Muchas veces yo lo hago, hago esta misma oración cuando se encuentra uno, digamos, cansado o sin ese ánimo por orar. Y yo le digo a Dios, le pido al Señor: Señor, abre mis labios, que tu espíritu infunda aliento en mí, para que mi boca se abra y anuncie tu alabanza. Y con esto se inicia este momento solemne de oración, esta audiencia delante del Rey. Hay todo un protocolo que los judíos practicantes tienen, desde dar 3 pasos hacia adelante al comenzar y luego 3 pasos hacia atrás, simbolizando el entrar ante la presencia del Rey. Se tiene la idea de estar teniendo una audiencia delante de Dios como el Rey del universo, el Melech HaOlam, como se le llama entre los judíos, el Rey del mundo, el Rey del universo. Y estas 19 peticiones están de hecho subdivididas en 3 categorías. Las primeras 3 frases o no tanto frases, sino porciones de oración constan de una expresión de bendición o alabanza a Dios. Las siguientes 13 son propiamente hablando peticiones, donde se le pide a Dios por algo. Y las últimas 3 son más bien expresiones de acción de gracias, donde se le da gracias a Dios por algo. Así que tenemos alabanza, petición y acción de gracias, que forman parte de esa estructura general de la amidad. La primera de estas 3 expresiones de alabanza introductorias alaba a Dios como el Dios de las promesas y los pactos. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el escudo de Abraham, una idea que se deriva de Génesis 15. Y es tan importante como entonces esta teología de oración está basada en los pactos y promesas, algo de lo que he hablado anteriormente. Y es tan fundamental en la teología bíblica de la oración esta idea. La oración bíblica no es mera espiritualidad, no es mi conexión con Dios y ya. Sí es tu conexión con Dios, sí hay espiritualidad, absolutamente, pero no es en un vacío. Es como parte de una trayectoria bíblica, histórica, profética, que se dirige a un momento culminante, apocalíptico del cielo, donde Dios se va a revelar con poder para cumplir todas estas promesas, para darle una heredad eterna en la resurrección de los muertos a la simiente de Abraham. Y así comienza la amidad. No es de sorprender entonces que la segunda expresión de alabanza reconoce a Dios como el Dios de los milagros y la resurrección, el Dios que resucita a los muertos. Porque es así como Dios va a cumplir sus palabras a Abraham, sus palabras a los patriarcas. Lo va a hacer por medio de la resurrección de entre los muertos. El libro de Hebreos nos habla de eso, toda la Biblia, los profetas continuamente, los apóstoles, Jesús mismo, cuando se refiere al Dios que es. Y es el Dios que es cuando en un momento dado se le pregunta a Jesús acerca de la resurrección de los muertos. Y le dicen: ¿cómo va a ser? Pues si cuando resuciten los muertos, si fulano se había casado con tantas, pues ¿cuál será su esposa? Y no sé qué. Y Jesús da una respuesta específica, pero en general afirma la verdad acerca de la resurrección de entre los muertos al proclamar que Dios es el Dios de Abraham. No fue el Dios de Abraham, es el Dios de Abraham. ¿Por qué?
porque Abraham vive en el sentido de que va a resucitar de entre los muertos junto con toda su descendencia que como él han puesto su confianza en Dios, han seguido los pasos del padre Abraham. Y por lo tanto el Dios de los pactos es el Dios que resucita a los muertos y se reconoce a Dios como tal. En esta segunda expresión de alabanza de la amidad, en la tercera expresión, se alaba a Dios como el Dios santo. Y esta idea de la santidad de Dios no es tanto, sí es en un sentido moral, pero es principalmente en un sentido de distinción o de estar en una categoría completamente distinta, de tratarse no de el Dios común, los dioses comunes del mundo, sino del Dios que está en una categoría absolutamente distinta e infinitamente superior a cualquier otro Dios. Y Dios, su nombre, su reputación, sus obras y su alabanza es santa, es distinta, es peculiar. Y Dios entonces es tratado por los fieles de esta manera y es invocado. El Dios de los pactos y el Dios de la resurrección de entre los muertos. No hay otro Dios como Él. Por lo tanto, Él es el Dios santo, el Dios separado de cualquier otra noción divina. No hay otro Dios que haga estas cosas de esta manera, con esta consistencia. Por lo tanto, Él es el Dios santo. Una vez se comienza con estas tres expresiones de alabanza, entonces se entra en las próximas 13 expresiones o porciones de oración que son peticiones propiamente hablando. Por lo tanto, primero se le pide a Dios por conocimiento y entendimiento. Dios es el Dios que ilumina el corazón, el Dios que ancla el corazón, que nos ayuda a entender sus caminos en base a sus pactos y promesas. Hay una interconexión en todos estos temas. Y la idea de pedir a Dios por conocimiento, revelación, sabiduría, iluminación del corazón está reflejado en esta oración. Nos hace pensar en Pablo, por ejemplo, en Efesios 1, 16 al 19, donde él pide precisamente que nosotros los creyentes gentiles recibamos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Algunos creen que ese lenguaje de oración, esa idea de oración de Pablo, se la saca Pablo precisamente de lo que habría sido su propia vida de oración basada en la amidad. Luego se pide a Dios que nos conceda arrepentimiento. Es decir, que haga temblar el corazón para que nos apartemos del mal camino, de la mala inclinación y nos volvamos a Él de todo corazón. Así que le pedimos a Dios que nos acerque a Él, que nos ayude a reconocer nuestra propia maldad y pecado, para que nos volvamos a Él. Y por eso la próxima oración nos lleva a pedirle a Dios por perdón. Esta es la número 6. Que Dios perdone esos pecados que reconocemos delante de Él. Pero tengamos en mente, no le pedimos a Dios perdón tampoco en un vacío, sino que le pedimos a Dios perdón a la luz de esos pactos y promesas que anticipan un día de retribución, un día de recompensa y galardón para el justo, para los fieles, donde resuciten de entre los muertos, para obtener una herencia eterna e incorruptible en la tierra, en el reino del Señor, versus el castigo y destrucción de los impíos en el lago de fuego. Y ante esa realidad, definitivamente queremos volvernos a Dios en arrepentimiento y pedir perdón por nuestros pecados. Y por eso la amidad nos mantiene al orar, al hacer de esta parte de nuestra vida de oración. Nos cultivamos en una vida de arrepentimiento y de petición de perdón a Dios. La número 7 es oración por redención. Dios es el Dios que va a redimir a su pueblo. De hecho, en términos del pacto, en términos de la narrativa bíblica, Israel, la nación de Israel, con quien Dios principalmente hace el pacto, se encuentra en una posición de vulnerabilidad y prácticamente de exilio. Aunque existe un Estado de Israel,
que no es, valga la aclaración, el cumplimiento de las promesas. El Estado de Israel no es la restauración del trono de David. El Estado de Israel no es la resurrección de entre los muertos. El Estado de Israel no es de lo que hablaron los profetas. Ha sido ordenado por Dios. Ha sido ordenado por Dios como parte de sus propósitos. Así como hubo un pequeño Estado judío o reino judío justo antes de que Jesús viniera. Quizás ustedes no sabían eso, pero la dinastía Asmonea o Asmonia, no sé cómo se dice exactamente, fue un periodo de soberanía para el pueblo judío en la tierra de Israel. Así que no es nada nuevo. Sin embargo, los gentiles, las naciones, siguen ejerciendo el poderío sobre ellos. Y por lo tanto, la nación de Israel, el remanente de Israel, sigue esperando por una redención final de sus enemigos, de la muerte, para ser reunidos en la tierra para siempre. La número 8 es oración por sanidad. Y esto tiene que ver con las señales que Dios nos da de la resurrección. Cuando Dios sana a un enfermo, cuando Dios sana cualquier tipo de aflicción, cuando Dios echa fuera a un demonio, Dios nos está demostrando que Él efectivamente es el Dios que desea sanar la tierra y el Dios que desea restaurarlo todo como era al principio, sin enfermedad, sin muerte, sin dolor. Y en esta porción, en esta parte de la Amidá, podemos orar precisamente porque Dios derrame su poder sanador. Invocamos al Dios como el Dios bendito que sana a los enfermos. También la número 9 es una oración por los años o porque Dios provea por cosecha abundante. Indudablemente, si Dios no hace brillar su sol y hacer que su lluvia caiga, no hay vida en la tierra. Le rogamos a Dios que se compadezca de nosotros, los hijos de los hombres, que se compadezca de su pueblo Israel y provea para nosotros en medio de esta vida. Lo que es interesante, sin embargo, es que esta idea de la cosecha se utiliza metafóricamente, simbólicamente, para hablar de dar fruto. Porque en última instancia, la cosecha final será en la resurrección de entre los muertos, cuando los justos vuelvan a vivir para heredar la tierra y la abundancia de la tierra en el siglo venidero. Por lo tanto, aún esta petición, al igual que la petición por sanidad, tiene una proyección, nos dirige, nos enfoca en última instancia a la esperanza escatológica, a la esperanza de la redención final que Él realizará en la venida de Jesús, en la venida de su Mesías, de su Rey. La número 10 es oración por la reunión, la restauración de los exiliados. Que Dios finalmente reúna a las ovejas dispersas de la casa de Israel, que termine el dominio de las naciones sobre el mundo para que finalmente haya un rey justo, que es a lo que vamos ahora de hecho en las oraciones de la Amidá. Y esta reunión implica que las naciones mismas puedan, junto con Israel, asistir a Jerusalén, ascender al monte Sión, como dice Isaías 2, para aprender los caminos del Señor. Así que la esperanza de que Israel sea restaurado, reunido nuevamente en la casa del Señor, en la tierra de Israel, en la ciudad de Jerusalén, es una esperanza aún para los gentiles también. La número 11 es oración por justicia. Que Dios restablezca un gobierno justo, jueces como al principio. Hoy en día hay una continua queja por la manera, pésima y corrupta en la que se desempeñan la gran mayoría de los políticos, la gran mayoría de aquellos que quieren asumir responsabilidad gubernamental. En esta petición le rogamos a Dios que finalmente restaure un gobierno justo y jueces justos en toda la tierra, que administren su justicia, su verdad y traiga bienestar, traiga shalom y paz al mundo entero. La número 12 es una imprecación. Es básicamente pidiéndole a Dios que traiga castigo y retribución contra el impío y contra aquellos que engañan, contra aquellos que abusan y buscan desviar al justo del camino recto. Y es una oración que de hecho nos debe hacer temblar. Es decir, no la oramos como si nosotros fuéramos
¿verdad? Los mejores, la oramos con temor a Dios, encomendando a Dios el juicio de aquellos que hacen el mal. En lugar de nosotros querer tomar la justicia en nuestras manos, nosotros lo encomendamos a Dios en oración y que sea Él quien castigue al impío en ese día finalmente. En ese día. Y por lo tanto es muy importante teológicamente aquello a lo que nos lleva esta petición número 12 de la amidad. La número 3 es una oración por los justos. Es decir, por aquellos que han puesto su confianza en Dios, que viven conforme a la voluntad del Padre que está en los cielos, tanto judíos como gentiles. Que el Señor los fortalezca, que el Señor los preserve, que el Señor les haga justicia de quienes los persiguen y oprimen. Y es así como bendecimos al Dios que sostiene y protege al impío aún hasta la muerte. La número 14 es una oración por la reedificación de Jerusalén. Que el Señor restaure la ciudad amada y establezca una nueva Jerusalén, que será de hecho el epicentro de una nueva creación, de unos nuevos cielos y una nueva tierra donde habitará la justicia, el anhelo del corazón del justo. Es esto, la restauración de Jerusalén. Mucho que decir acerca de esto, pero solamente veamos ahora que es parte de este ciclo de oración de la amidad. Dios es el Dios que edificará nuevamente Jerusalén. La número 15 es una oración por la restauración del reino de David. Los discípulos en Hechos 3 le preguntan a Jesús, ¿es ahora que restaurarás el reino a Israel, el reino de nuestro padre David? Y Jesús les dice, no les corresponde a ustedes saber el tiempo ni la época que Dios ha determinado según su propia voluntad. Jesús no les dice, ustedes están confundidos, ¿qué es esa idea de una restauración del reino de Israel? Ustedes no han entendido que yo estoy introduciendo una nueva verdad. No, eso no fue lo que Jesús dice. Jesús afirma esta expectación basada en los profetas, simplemente les dice, no les toca a ustedes saber cuándo Dios va a restaurar ese reino. Así que simplemente esperen y perseveren pacientemente hasta que el Padre cumpla finalmente por esa promesa donde el reino de David, en la persona de Jesús, de Yeshua, el Mesías, sea restaurado y restablecido en la tierra. Ese es el evangelio del reino. Vemos entonces que la amidad está enfocada en lo que podemos llamar como el evangelio, la buena noticia. Isaías 40, por ejemplo, se habla de la buena noticia, el evangelio, el buen mensaje de que Dios restaurará a Sión y reinará sobre Sión por medio de su siervo, el Hijo de David. La número 16 es oración por aceptación, es decir, que Dios acepte las oraciones de su pueblo. Que Dios muestre favor, que no torne su mirada, sino que vuelva su mirada hacia el justo, hacia los que se humillan delante de Él y acepten nuestra oración. Hermanos, Dios no puede ser engañado. La vida de hipocresía no recibe respuesta del Señor. Y con esta petición nos humillamos delante de Él, reconociendo que no nos merecemos esa respuesta divina, pero le rogamos que en su misericordia y compasión nos responda. Las últimas tres son acciones de gracias, como dije, la 17, 18 y 19. En la 17 le damos gracias a Dios por el servicio del templo, que en este caso es un servicio que será restaurado. El templo de Jerusalén será, dijo el profeta Isaías, casa de oración para todas las naciones, para todos los pueblos. Un tema amplio, en alguna otra ocasión hablaré en detalle de eso, pero se le da gracias a Dios por eso. Finalmente se le da gracias por su bondad, por su disposición tierna y compasiva hacia los hijos de los hombres, hacia Israel, aún en su perversión. Dios es paciente y misericordioso y concede bendición y favor. Y finalmente se le da gracias a Dios por la paz, por el bienestar, aún el bienestar que provee en esta vida, como anticipación del bienestar eterno que traerá al mundo en la venida de su Hijo. Así que de esto consta, en esto está constituida la amidad, y me imagino que podrán ver cuán beneficioso sería cultivar una vida de oración
que está basada en esta realidad, en esta teología. Y como dije en ese video anterior, esto fue lo que informó la vida de oración del propio Jesús y sus discípulos. En el próximo video voy a hablar de hecho del Padre Nuestro y qué relación se cree tuvo y tiene el Padre Nuestro, la famosa oración del Padre Nuestro, con la amidad. Por ahora los dejo con esto y le pido a Dios que los siga fortaleciendo.